tenemos un invitado que, a pesar de su juventud, tiene una experiencia vasta y que puede aportar a los empresarios en el país de una manera muy importante para su desarrollo, sobre todo porque él ha decidido complementarse en lo que él ha venido estudiando de una manera profesional en su educación. Lo que él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Motolinía del Pedregal. Además, también cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana y tiene una maestría en Política Fiscal para la Academia Mexicana de la Investigación Fiscal. Adicionalmente, él se ha desenvuelto en la parte del análisis, la evaluación y la planeación de lo que viene a ser la financiación de proyectos, por supuesto también en la previsión de efectos fiscales y análisis de las nuevas normas en el enfoque patrimonial, consultoría también en derecho corporativo. Adicionalmente, ha llevado a cabo su puesto como director en PDA Consultores, que es una empresa que ayuda justamente a los proyectos de inversión, tanto nacionales como internacionales, en la responsabilidad patrimonial de cientos de millones de dólares, y ha colaborado con los principales desarrolladores inmobiliarios e infraestructura del país, como Consorcio ARA, Escala, Consulta Pradera, así como diversos empresarios de la industria de la energía, en la construcción, en la minera, en la automotriz y en los servicios de consecución y protección de proyectos a los empresarios. Entonces recibamos con mucho gusto al maestro Luis Daniel. Pues muy agradecido por la invitación y pues a mí me llena de júbilo platicar de esos temas con empresarios. La realidad es que vivimos tiempos complicados y una forma de hacernos fuertes es compartiendo el conocimiento y las experiencias, intercambiar puntos de vista y pues a lo mejor es un granito de arena en esta tempestad, pero pues de algo ayuda. Y aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Yo recuerdo que hace algún tiempo no muy lejano acudí yo a Puebla y tuve dos comentarios que me simbraron. El primero de ellos era: ten mucho cuidado con los empresarios poblanos. Por supuesto que una generalización resulta bastante delicada, pero esto lo comento nada más como una anécdota. Lo que realmente estuvo muy interesante fue cuando tuve que acudir con mi abogado y que me dijera: si ellos quieren invertir en tu franquicia, hay que tener mucho cuidado por los temas de lavado de dinero. Y obviamente para la mayoría de personas pareciera ser que temas regulatorios, y por supuesto que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, que sería el cumplimiento en materia empresarial y todo lo que ha incidido los cambios en nuestro entorno, pues parece ser que esto sería materia de otro tipo de desenvolvimiento y no necesariamente en materia empresarial, pero el mundo ha cambiado. Recuerdo al leer la historia de lo que vendría a ser el muy famoso narco colombiano, cuando lo que hacía es que llevaba drogas desde lo que vendría a ser Colombia a Estados Unidos, y que de pronto empiezan a acercarle las formas con el objetivo de que no llevara dinero en efectivo. Generaría un cambio a nivel mundial. Hoy, pues, podemos presumir que no nada más es el único cambio que ha sucedido, sino también hay muchos en materia laboral, en materia de propiedad intelectual, en materia corporal, por supuesto, en el uso de datos personales, algo que muchas veces las empresas no le toman la suficiente importancia. Y si te parece bien, maestro Daniel Barrón, comencemos con el tema laboral para que los amigos que nos están viendo, aquellos emprendedores y empresarios, puedan ampliar sus horizontes, porque muchas veces pensamos que poner un emprendimiento pues es nada más abrir la cortina, tener un bonito producto o servicio, pero esto es mucho más allá que eso. Platícanos un poquito cómo ha sucedido los cambios en materia laboral en fechas recientes para los empresarios en México. Pues fíjate, mi estimado Miguel, que precisamente la curva de vida de un empresario nace con alguien con excelentes aptitudes para desarrollar alguna actividad, ¿no? Y eso ya le da la idea de pues aventarse, ¿no? A hacerlo por cuenta propia y de repente se encuentra
pues alrededor de un montón de cosas que él no hacía, pero que son necesarias para el desarrollo de su actividad. Una de ellas es esto de las relaciones laborales, ¿no? Porque no es lo mismo llegar a un trabajo, firmas tu contrato y percibir tu sueldo y después te acuerdas del contrato hasta el tema de liquidación o vacaciones y administrar una relación laboral. La materia laboral no se tocó por mucho tiempo, pero a partir de esta práctica de que pues está mal vista para el gobierno y se ha utilizado el término outsourcing para referirse despectivamente a una actividad deshonesta, ¿no? La realidad es que en la forma en la que se organizan las empresas, pues una contrata a otra y en lo que eres especialista, pues lo ocupas desde casa, ¿no? Y lo demás lo tercerizas. Pero pues los abusos, las historias que cuentas, ¿no? Como el tema de lavado de dinero, pues todas esas malas prácticas y pues ya dicho de frente, pues delitos del crimen organizado, pues han hecho que las autoridades volteen a ver la regulación y empiecen a hacer ajustes que, que, que pues ayuda a combatir este tipo de actividades, pero pues de lado se llevan pues en esa ola de responsabilidades al empresario. Y la materia laboral, pues últimamente ha sido tocada en el tema de la subcontratación. Y porque es ahí donde nace las obligaciones con los trabajadores. Antes se ocupaba, pues tenías en casa a los trabajadores pues más importantes para tu empresa y los demás los tenías en empresas periféricas. Esto pues tiene efectos en los beneficios de los trabajadores, pero al final pues el trabajador con el ánimo de percibir un ingreso fijo y participar en estas empresas que a la larga les daban beneficios pues para el desarrollo de sus carreras o algunas prestaciones especiales, pues aceptaban esas condiciones, ¿no? Y se restringían, por ejemplo, en el reparto de utilidades, o cosas que no se veían muy claras, ¿no? Como si eras un asociado o eras un empleado de la organización, incluso pues al punto de no sabían con quién estaban contratados, ¿no? Pues mientras les llegaba la quincena, pues todo parecía bien, ¿no? Entonces la autoridad empieza a regular esta práctica y dice, bueno, de entrada, aunque estés en otra empresa, vamos a ser solidario de las responsabilidades, de las obligaciones al empleador, o sea, con quien efectivamente estás desempeñando el trabajo. Entonces, surge se empieza a manejar este término de la subcontratación, ¿no? Entonces dice, bueno, cuando te contrata a otro, cuando el empleador contrata a otro para ponerte a disposición y desempeñar esta actividad, pues le vamos a llamar subcontratación y de entrada ya no se puede lavar las manos el empleador, el verdadero empleador, de las responsabilidades laborales. Y pues recientemente entra en vigor a partir del 1 de septiembre la prohibición ya definitiva del tema de subcontratación cuando por el desarrollo de tu actividad tienes especialistas que hacen lo mismo que tú, ¿no? Y entonces dice, bueno, ya no puedes subcontratarlos, tendrías que asimilarlos como empleados propios y y de esta manera, si quieres subcontratar algo adicional, pues le vamos a llamar servicios especializados. Va a haber una serie de reglas especiales para servicios especializados, también a propósito de su efecto fiscal, es decir, requisitos extra de lo tradicional, ¿no? Es decir, cuando tú contratas un servicio, digamos un electricista, pues si es un trabajo muy complicado, haces un contrato, si no, no. Y le pagas y quedan satisfechas las partes y ahí terminó. Para efectos fiscales, ya desde hace un par de años, dice, bueno, pues cuando tienes un conjunto de personas a tu disposición, pues hay reglas extra, ¿no? Y que se pague el IVA y que se paguen las prestaciones de los trabajadores en materia de seguridad social y entonces ya no nada más es la factura y digamos que se ha venido recrudeciendo las formalidades para este tipo de prácticas. Lo que busca la autoridad es que no haya simulaciones y que
que también queden a salvo los derechos de los trabajadores. Es por eso que la materia laboral se ha actualizado pues drásticamente en esta materia, es decir, está siendo muy observada, pues primero para proteger el derecho de los trabajadores y de rebote, pues para que en vista de que no se cumplan los criterios que se establece por la autoridad, pues también tenga repercusiones hasta en el ámbito fiscal. Y digamos que eso ha sido como lo más relevante en esta materia, y como te decía, ¿no? Pues el empresario de repente se topa con todos estos términos, con todas estas situaciones, y pues es importante que esté informado, ¿no? ¿Por qué? Porque en ello le va la deducibilidad de su gasto de nómina, en ello le va pues unas amonestaciones y penalizaciones por parte de la autoridad laboral, que sí está haciendo visitas, que sí está acudiendo a los centros de trabajo a revisar, pues que se cumpla con que los trabajadores que están desempeñando sus actividades allí, pues estén debidamente registrados y se les estén otorgando pues las prestaciones mínimas de ley, pues en protección de sus derechos. Oye, estimado Daniel, y recuerdo, estaba yo en un grupo de WhatsApp de empresarios y hubo una noticia en una revista de economía al respecto de nuestro presidente. Recuerdo que cuando la comparto, hubo uno que levantó la mano y dijo, ¿sabes qué? Es que no compartan esas cuestiones políticas. Y yo le trataba de explicar, es que todo el mundo hoy en día está conectado, y para muestra el Tratado de Libre Comercio y el impacto que ha tenido para lo que vendría a ser que obligue al gobierno mexicano a que aún vigile por los derechos de los trabajadores. Y este es un buen ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que opinas tú al respecto del Tratado del TEMEC y la incidencia de todos estos temas que vamos a ver en los marcos que tiene el empresario? Es muy interesante ese tema porque precisamente, pues digamos que la materia laboral había pasado por una etapa de relajación severa, ¿no? O sea, sí sabíamos que existía una autoridad laboral, pero principalmente se ocupaba para fines de despidos injustificados y indemnizaciones, etcétera. A raíz de la actualización del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, pues Estados Unidos siempre ha empujado que la zona de América del Norte pues se rija con reglas más o menos similares, es decir, que los países, si le garantizan cierta estabilidad a sus trabajadores, pues eso tiene un costo, y ese costo se ve impactado en la industria. Y entonces, si hay un país que está relajado en eso, pues digamos que está compitiendo deslealmente con los demás países. Entonces, empujar el cumplimiento de la norma a propósito del TEMEC, pues no solamente es el bienestar de los trabajadores, sino una competencia equitativa entre los países parte del tratado. Y es por eso que se exhortó pues, a México a tomar medidas pues, reales, efectivas, visibles, en que si ya existe una normatividad laboral, pues se observe y se cumpla, pues, pues para que todos juguemos en un Estado de Derecho, y consecuentemente la economía no se vea afectada por simulaciones y efectos, pues un espejismo, ¿no? Legal realmente, ¿no? Oye, ¿y qué decir del tema de los sindicatos, en donde, pues ya nada más, como estamos hablando de temas laborales, si me lo permites, pues también adelante. que nos platiques a grandes rasgos tu punto de vista, dado que hoy en día, pues ya los sindicatos van a tener que cambiar, van a tener que dejar de existir los sindicatos blancos, y esto también incide en una materia laboral. ¿Qué nos puedes platicar a grandes rasgos? Híjole, es que es un tema bastante nutrido, pero a ver, los sindicatos es un derecho que nace pues, a partir de las normas laborales, ¿no? Es el derecho a agruparse y tener una representación, pues para nivelar fuerzas. Un trabajador pues ingresa a una empresa por derecho individual y así pues va teniendo sus beneficios, y si tiene algo que oponerse a alguna disposición de su empleador, pues es como un David contra Goliat. Entonces, la autoridad en su momento, pues ya tiene bastante tiempo esa figura, estableció ese derecho social, ¿no? De sindicarte y de esta manera representarte ante una fuerza que no, naturalmente es mayor a la tuya. Corre la historia
y entonces vemos excesos donde los sindicatos pues, incluso toman control de la economía y de repente por ahí un líder sindical se pronuncia al grado de decir yo soy el que pone a los presidentes, ¿no? Entonces ya la economía y el país se da de ese líder sindical, precisamente pues, a partir de una fuerza mayor, más grande que el país, que es un país más fuerte. En 1991 se firma el Tratado de Libre Comercio y le dicen, pues hay que limpiar la casa, y entonces le empiezan a cortar la cabeza a los sindicatos más poderosos, ¿no? Y lo inauguran con el encarcelamiento de la quina, y así le dijeron a los demás, pues pongan sus barbas a remojar porque el sistema es el que manda. Y entonces, de repente, pues en materia empresarial, es decir, entre empresarios, sindicato es como una mala palabra, ¿no? Decías, oye, pues es como meterte con la mafia, y pues no dudo que en casos muy públicos, pues así fue, ¿no? Fue la mafia. ¿Qué es el sindicato hoy? Hoy, a la luz de todas estas normas, pues primero que ya deje de ser un lugar oscuro normativamente, donde nadie quería voltear a ver. Nadie quería voltear a ver. De nuevo, tenemos leyes muy claras que hablan de las cosas que no se deben hacer, por ejemplo, en el desvío de recursos, en la fiscalización, el enriquecimiento ilícito, pero nadie quería voltear a ver. Entonces, digamos que la figura legal, la institución del sindicato, si lo podemos llamar así, ese derecho social, pues tendrá que depurarse para abrir puerta a un nuevo sindicalismo que le dé ese balance entre el empleado y el empleador para pues un fin común, que es el desarrollo de ambos, ¿no? O sea, no puede existir un empleado fuerte o dominante y una empresa dominada, porque al final la sed de beneficios pues va a acabar con la empresa, ¿no? Y no puede haber una empresa fuerte o dominante en una relación laboral con empleados explotados o sin que se les garantice sus derechos, porque eso acaba pues en problemas muy severos, como guerras, violencia, y al final es el fin de la misma empresa. Entonces, estas entidades de representación, porque incluso los empresarios también tienen ese derecho a sindicarse, pues tendrán que depurarse y encontrarle sentido a las necesidades de hoy, que es lograr sobreponernos a las adversidades económicas, hoy pues muy evidentes con el tema de COVID, pero como equipo, o sea, como ambos buscamos el beneficio de sacar a la empresa adelante, porque es la fuente de ingresos de un N número de trabajadores y que no quieren perder su trabajo, y es el sustento patrimonial de un empresario que pues tampoco quiere verse disminuido o extinguido pues, el esfuerzo de generaciones, incluso en algunos casos, de la formación de una empresa. Ahora, recuerden, amigos, que para ti que me estás escuchando como empresario o como emprendedor, todos estos temas, Daniel Barrón, como director al frente de BDA, recuerden que todos estos temas lo estamos platicando porque él es experto y él les puede ayudar en esta materia, y no es una extensión el tema de lo que vendría a ser el sindicato. También tiene las capacidades como para poder auxiliar, sobre todo porque vamos a ver en México un cambio radical, e inclusive vamos a ver aquellos como los de la película de Hoffa, en donde vamos a tener a sindicatos que estén visitando las grandes empresas con el objetivo de que recluten justamente a asociados, y todo esto va a cambiar el entorno laboral de una manera muy importante. ¿Qué hay al respecto del antilavado? ¿Qué es lo que hoy mucho se habla de el cuidar el dinero, y sobre todo el dinero en efectivo? Están tapadas, restringidos más bien los movimientos en efectivo, pues, para la compra de una casa, para las transacciones muchas veces comerciales, y el hecho de que estén topados, el manejo del efectivo justamente gira en torno a ello. ¿Qué nos puedes platicar, estimado Daniel, al respecto de lo que sería el tema del antilavado? Ok, sí, pues entiendo muy bien que a nadie le gusta que hablen mal de su dinero, ¿no? Y que menos se vea amenazado. Lo que parecía, pues, la forma
de operar económicamente más libre, que es el uso del efectivo, ¿no? Porque pues, si lo operas por un banco, pues te enfrentas a una serie de reglas, restricciones y barreras tecnológicas ahora incluso, ¿no? Pero el efectivo, pues era lo más sencillo, ¿no? Me pagas, yo lo guardo donde mejor quede a salvo y lo ocupaba para hacer mis operaciones o privadas. Y bueno, de nuevo, pues estamos hablando en materia de cumplimiento. Y materia de cumplimiento habla de saber las reglas, ¿no? Pues el cumplimiento viene de las obligaciones y las obligaciones nacen de la norma, ¿no? También de otras fuentes, pero bueno, esencialmente de la norma. Y estas reglas del uso del dinero, pues no deberían espantarnos. De nuevo, son las reglas del juego. Uno tiene que saber cómo desenvolverse con la forma que nos establece la norma para llevar a cabo nuestras actividades. ¿Por qué? Porque lo que persigue esta norma es buscar aquellas fuentes de ingreso que no están primero pues dentro de la economía formal, ¿no? Porque eso es lo que no se puede explicar. Y no se puede explicar por el sistema. ¿Y cuál es el sistema? Pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el sistema financiero, o sea, esas fuentes que la autoridad tiene a la vista. Y segundo, pues en un ámbito más profundo, pues evitar el financiamiento de actividades ilícitas. Y pues por ahí usan la palabra terrorismo, que a nadie le gusta, porque es un tema muy fuerte y hace memoria de cosas terribles, pero la realidad es que pues personas pues ocupan grandes recursos para llevar a cabo pues esas actividades a las escalas que pues más temibles por los estados y saben que pues, si les cierran la llave o se buscan cómo es que se empiezan a combatirla sin derramar sangre, ¿no? Pues se quedan sin dinero y de esa manera pues ya se quedan inmóviles. Entonces, si no eres de este club, pues la realidad es que no tienes que estar preocupado, nada más sí saber cuáles son las restricciones del uso de ese dinero, de tal forma que dicen, bueno, es que la forma más fácil de mover grandes cantidades de dinero es comprando grandes activos. Entonces, pum, le ponen un candado a la compra de casas en efectivo. No se pueden comprar casas en efectivo hasta cierto monto. Creo que está alrededor de 700,000 pesos, un poco más. Digo, porque no tengo la cantidad exacta, pues he ido actualizando año con año. Eh, obras de arte, ¿no? Porque en un activo así de pequeñito, pues muchos millones de pesos o de dólares, ¿no? Hablando de diamantes, o reliquias, o un cuadro, muy famoso, y entonces, si no, pues al pasar una frontera, pues no es lo mismo pasarlo con una maleta de 25 kilos de billetes de $100, y ya hay restricciones para eso, pues obvias en los aeropuertos, a pasarlo en un dinero de un lado a otro sin ser fiscalizado, pues restricciones a la compra de obras de arte o de vehículos, pues restricciones a las compras de vehículos, y así, digamos que la autoridad, en coordinación con instituciones internacionales, pues ya saben como cuáles son las prácticas y fueron poniendo estas restricciones. No hay que temer si tú eres parte de una economía formal, no hay que temer si, aunque eres parte de una economía informal, pues existen caminos para incorporarte a la economía formal, y de esta manera, pues jugar las reglas y ocupar el efectivo o el dinero que recibes como producto de tu actividad, pues en los propósitos que tú desees de manera libre, pero informada. En ese tema que acabas ya de mencionar, el tema de la economía formal y la economía informal, pues al final del día sigue siendo un gran lastre, ¿no? Se dice que por ahí del 22, 23 o 25% de los mexicanos que están en una edad productiva pueden ellos devengar sus impuestos, y un gran porcentaje de mexicanos no lo están haciendo. ¿Qué ocurre en este tema del dilema de la economía formal e informal, pensando en estas dos diferencias, y que cuando muchas veces transitas por las ciudades y de pronto ves que a la persona formal que tiene su establecimiento le restringen el número de personas, le revisan todas las medidas, ¿no?, de higiene, etcétera,
y a los que son informales les importa muy poco, ¿no? Tienen ahí la gente comprando tacos sin mediar distancia. ¿Cuál es este dilema? ¿Qué nos puedes platicar al respecto de ello? Ok, pues hablemos un poquito de las causas, ¿no? La economía informal pues surge porque existen barreras que la sociedad en determinadas condiciones pues no está dispuesta a asumir y entonces se sale de la norma y dice, bueno, yo la voy a desarrollar volteando la cara hacia otro lado que no es el cumplimiento de la norma. Pero ¿por qué hace esto la sociedad? ¿No? Pues, primero, pues hay un enojo social contra la mala gestión del gobierno, que es el primer, la primera razón que alude el empresario informal de esto, ¿no? Pues es que es un gobierno que no cumple mis expectativas y entonces yo no voy a financiar un gobierno de esa manera, y entonces hago mi actividad. Otra forma es que hay muchas barreras de entrada, ¿no? Hablábamos del tema de la subcontratación, y entonces, oye, pues ya no solo debo entregar mi factura de subcontratación, sino también debo entregar que pagué el IVA y además el IMSS y además los recibos de nómina. Oye, ¿qué rollo? Y yo nada más te vine a prestar servicios de electricidad, ¿no? Dice, pues la verdad es que es muy complicado para mí, yo tengo mi ayudante, y si me pides todo eso, pues no, tú no eres el trabajo que yo puedo desempeñar, y voy a con alguien que no me pida todo eso para lo que necesita, y entonces ese alguien es alguien que vale más la necesidad que cumplir una norma fiscal, y le paga, ¿no?, a ese amigo para que resuelva su problema de electricidad sin importar lo del outsourcing, ¿no? Pero como ese ejemplo muchos, ¿no? Otro es la complejidad tributaria. Dicen, pues muchas personas entienden a la autoridad hacendaria como un monstruo de 5 cabezas y colmillos y que nada más te huele, y entonces empieza a saborear en su estómago cómo sabría si te devora. Es una reputación que se ha ganado a pulso. Mi papá contaba una historia, ¿no?, de que llegaba la secretaria de Hacienda a pedir informes y le daban sus informes, pero le decía, oye, pero pase a esta ventanilla a pagar su multa. ¿Cuál multa, señor? No, es que aquí tiene registrada una multa, ¿no? Y le daba un papelito, ve a la ventanilla y pagaba. Estamos hablando de hace más de 30 años, y pagaba, y le digo, pues gracias, señor, sí, y ni recibo le daban. O sea, era un tema que estaba arreglado ahí adentro, en épocas de mucha opacidad, no había los medios de comunicación que hoy tenemos, las redes sociales que hoy tenemos, entonces, ni el marco normativo que hoy tenemos. Y entonces, pues, cada que una persona que iba a ir al SAT sabía que iban a hacerle algo, ¿no? Como otras experiencias. La autoridad también ha sido muy contundente al exponer a figuras públicas a escarnio para dar ejemplo de que está actuando. Y estamos hablando, pues, de artistas, ¿no? El Paquita, la del barrio, el Puma, Laureano Brizuela. Laureano Brizuela. Entonces, hoy pues Laura como Bozo, que pero por otro tema, pero también fiscal. sí, no, entonces dicen, no, pues si a estos amigos les va feo, pues a mí cuánto me puede ir, ¿no? Entonces prefieren evitar el tema. Cuando en realidad, pues sabiendo las reglas del juego, no tiene por qué pasarte nada de eso, ¿no? Y además, para que llegue una consecuencia de esas, no hay 1, 2, 3, 10, 20, 50 avisos. O sea, es un camino muy informado, entonces, donde una situación de esas no te puede sorprender. Es decir, te vas adentrando en la problemática hasta desembocar una consecuencia como esas. Pero bueno, las personas lo prefieren evitar. Pareciera, pues, entonces que no atender la norma es mejor que sí atenderla, pero la realidad es que la economía informal vive con una actitud de esconderse, de ocultarse, ¿no? Y nadie puede desarrollarse de esa manera, ¿no? Si tú eres una eminencia en una disciplina, pues estás brillando, ¿no? Y la luz no se puede ocultar, dicen por ahí. Pero Ni el dinero ni la... entonces, sí, ¿no? Te tienes que ocultar y hacerte menos, y entonces nadie se puede desarrollar de esa manera. Tienes una alta exposición a la corrupción y la extorsión, pues, porque ya sabes que tienes pendientes, entonces llega alguien y como aquel que va a pagar una multa y le piden 500 pesos
de mordida, porque le están haciendo la facilidad de quitarle todo el problema encima, y se da cuenta que la multa era de 200 pesos, ¿no? Entonces, es muy fácil que te extorsionen, porque sabes que tienes pendientes con la autoridad. Y por último, pues arriesgas tu patrimonio, porque pues las consecuencias de no cumplir con la norma pues son económicas, y en algunos casos pues más severos, hasta corpóreas, es decir, pues, te toca cárcel en casos muy graves. No es lo ideal, pero pues desafortunadamente pues hay un fenómeno social que ha desarrollado este lado de la economía, y pues lo mejor para todos sería que todos estuviéramos informados, sabedores de las reglas de los negocios, y pudiéramos transitar al otro lado, ¿no? Donde eres libre de moverte, libre de promoverte, puedes proteger tu patrimonio, y si existe alguna de estas arbitrariedades, pues vas y te opones con la ley en la mano, ¿no? Vas a tener que aceptar otra invitación, porque el tema crucial que queríamos abordar, que era el tema justamente del cumplimiento del SAL, la digitalización, algo que debería de ser una ocupación de todo empresario, creo yo que vale la pena que le dediquemos el tiempo necesario. Pero mientras tanto, aprovechando tu grado de expertise, platícanos un poquito. Hubo recientemente, hace algunos meses, el cambio en la ley de la propiedad intelectual, y esto cada vez más México está entrando en una cancha, digamos que en materia internacional, en el cual ahora sí que la propiedad intelectual debe de tener su peso y por supuesto su valía, y por ello es que las autoridades siguen haciendo cambios. ¿Qué nos platicas en materia de propiedad intelectual? Pues la propiedad intelectual debería ser algo que todos los empresarios deberían estar inmiscuidos en sus primeras experiencias como empresarios, porque te voy a contar un caso rápido. Un empresario se constituye con una denominación, y empieza a promover productos tecnológicos, aplicaciones, vamos a decirle aplicaciones, y de repente le llega un comunicado donde alguien ya registró el nombre de la aplicación que acaba de publicar, ¿no? Suponiendo que la publiqué hace 3 meses y la registraron en el segundo mes. Y pues al parecer había alguien encargado de hacer ese registro que no lo hizo, y bueno, de entrada tuvo que irse para atrás con la aplicación que ya había desarrollado, ya tenía como 2,000 descargas, y replantear su negocio, al menos con esa aplicación. Pero no solo eso, sino que esa experiencia le llevó a revisar el registro de su denominación como empresa, y se dio cuenta que había una empresa registrada con el mismo nombre en Estados Unidos, con más trayectoria que ellos, pues ya trabajaban con desarrolladores tecnológicos muy grandes, y pues presumíamos que también tenían un patrimonio más grande que el de él. Y decía, híjole, pero yo lo usé antes, ¿no? Decía, pero, y me preguntaba, ¿qué hago? ¿Lo peleo o no lo peleo? Le dije, mira, hay algo que debes poner sobre la mesa, que es con quién te vas a enfrentar, porque un pleito, aunque tengas razón, te va a desgastar. Y si esa persona es más fuerte que tú, posiblemente no te alcance siquiera terminar de hacer tu planteamiento cuando esta persona ya ejerció recursos suficientes como para aplastarte. Y pues sí, en la investigación era una empresa muy grande, ya, y entonces tuvo que cambiar hasta su nombre de empresa. Cuando esto, pues tuvo que haber sido con orden, ¿no? Voy a registrar mi empresa, la registro en Secretaría de Relaciones Exteriores para pedir la denominación de nombre, y registro mi nombre, ¿no? Como marca. Y entonces ya queda protegida mi marca, empiezo a promoverme, desarrollo algunos productos y registro el nombre de mis productos y los promuevo, ¿no? Porque si uno empieza al revés, pues se topa con estas experiencias que, pues además de la pérdida de tiempo y de recursos, pues dejan un muy mal sabor de boca, cuando las cosas estaban hechas para que en ese orden estuviera protegido tu inversión en el desarrollo de tu producto, o en el posicionamiento de tu marca desde el inicio. Y déjame compartirte que la propiedad intelectual
llamámosle derechos de autor en las obras literarias y artísticas o propiedad industrial en lo que tiene que ver con patentes de invenciones y marcas, van más allá ahora, ¿no? Y ahora puedes patentar incluso la experiencia de tu negocio. Es decir, si tu protocolo de recepción es un ambiente específico y un diálogo específico, incluso olor específico, eso se puede proteger en materia de propiedad industrial, bueno, porque es la materia. Y bueno, pues es importante estar al día en estos derechos que tú vas generando, ¿no? Porque estás protegiendo esa idea que te da dice que el que pega primero pega dos veces, ¿no? La ventaja en el mercado y alguien que se tomó pues, la molestia de registrarlo por ti, pero a su nombre, pues te gane el paso. Eso es lo que no debería suceder, pero otra de las barreras era que se tiene una idea de que es un proceso caro, que un abogado especializado en esta materia, pues te va a representar una inversión importante. El registro de marcas, te comparto que en derechos no supera los 4,000 pesos. Exacto. Que en un tropiezo como el de este amigo que ya se había promovido 3 años, imagínense lo que costó eso en tiempo, nada más el tiempo que es lo más valioso, el tiempo no regresa, amigos, pues por 4,000 pesos eso hubiera quedado resuelto, ¿no? Y bueno, los honorarios del especialista que te asesore, pero pues la realidad es que es una inversión que debería estar contemplada en los inicios de cualquier empresario o en los inicios de cualquier proyecto, porque pues es importante tu patrimonio, lo que estás generando, tu tiempo, tu inversión, tu vida. Exacto. Recuerdo que mi esposa se quejaba de cómo es que lo que hoy en día la propiedad industrial le llama el trade dress, no lo habíamos hecho porque no existía esa alternativa, ¿no? Y de pronto comenzaron a salir muchos negocios que comenzaron a imitar los colores y las combinaciones que traía ella desde el 2009. Y le digo, pero pues ni te enojes, en ese entonces no podíamos haber registrado nada. Son cambios recientes que han ocurrido. Y el segundo ejemplo es que hoy con tantos influencers salen a las redes sociales a hablar de negocios. Me comentaban una anécdota de uno de los influencers en negocios más reconocido que había hecho un emprendimiento y ese emprendimiento registrado por una amiga nuestra, por el gran empresario, y usa ya un nombre que está registrado y ni siquiera se ha dado cuenta. Y esto me recuerda, estimado Daniel, cuando muchas veces las personas tocan la puerta con nosotros y dicen, no, pues mejor me compro, hablando de la franquicia de depilación, dicen, mejor me compro yo una máquina y yo lo hago. Ignoran todo lo que hay detrás de establecer un emprendimiento y que ese emprendimiento sea lo suficientemente formal. Y ya estás tocando uno de los hitos que cualquier empresario debería de entender y que lamentablemente la ignorancia muchas veces no nos da como para que podamos blindarnos. Pero a falta de conocimiento, pues está ni más ni menos que tu consultoría que puede ayudarnos, ¿no? BDA Consultores, ya nos platicarás de lo que vienen a ser los datos para esta y otras tantas materias. No quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de lo que vendría a ser el uso de los datos personales, en donde hoy los avisos de privacidad y todo lo que se da pues también ha sido una consecuencia de los cambios en el mundo y cómo es que en el mundo el resguardo de la información de las personas pues viene a ser un hito importante y que hoy en materia de lo social, las redes sociales y demás, pareciera como que soslayamos su importancia. Sin embargo, las empresas tienen severas sanciones cuando no tienen un resguardo de la información adecuado. ¿Qué nos platicas en base al uso de los datos personales y, por supuesto, del INAI? Una consecuencia del uso de la tecnología. Antes, el robo de información se ilustraba con un hombre vestido de negro entrando con una lámpara por una ventana en una oficina y se llevaba un folder bajo el brazo y salía tipo James Bond, ¿no? La realidad es que el uso de la información con la red mundial, que es el Internet, y que uno puede copiar pues una computadora completa,
periodo de tiempo muy breve, hizo que se replanteara el uso de los datos y los derechos de los propietarios de esos datos. Esto viene de Europa, el término para hablar de esta materia es el habeas data, ¿no? Que está emulando el amparo, pero en materia de datos, o sea, yo que proporciono datos a otra persona, ¿qué derechos tengo para la protección de los mismos, ¿no? Porque mientras yo los tenga resguardados, pues yo decido a quién se los doy, a quién no. Pero empiezan a circular bases de datos y empiezan a circular una serie de comercializaciones o formas de comercializar esta información que a veces pues invaden pues mi derecho a verme involucrado con un promotor de seguros o estar atendiendo llamadas indeseables, y entonces se desarrolla esta idea de que es la protección de datos, ¿no? Y es al grado de que hoy todas las empresas que recaban información que se llama datos personales, que son aquellos que pueden identificar o hacer identificable a una persona, pues están obligados a manifestarle a esta persona que otorga sus datos, ¿no? Que en términos prácticos es pues, para qué los vas a ocupar, con quién los vas a compartir, si los vas a compartir, y con quién me comunico si me quiero oponer al uso de mis datos o decirte que ya no me incluyas en tu base de información. Entonces, esto que es el aviso de privacidad, pues es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado a verlo, pero ahí está esa información, ¿no? Donde si tú ya no quieres formar parte o el haber de datos de una empresa y se los proporcionaste, pues vía un escrito le puedes manifestar que pues elimine tu información. Esta misma ley pues, obliga al tenedor de esta información, o sea, al receptor, al depositario, a protegerlos como si fueran propios. De tal manera que también habrá responsabilidades por aquellas personas que no tengan un protocolo de protección de datos. Hay una norma que versa sobre la administración de información y pues esto se concatena con una serie de recabación de información también de las autoridades. Obviamente la solicitud de información de una autoridad pues está exenta de las restricciones de esta ley, pero pues digamos que en materia de cumplimiento pues se va relacionando una materia con la otra. Y entonces tenemos por ahí que hablando retomando el tema antilavado, pues te obligan a proporcionar un dato, pero entonces quien lo recibe tiene responsabilidades sobre esa información. Entonces, no debería haber temor de proporcionarlo, pues porque son parte de las reglas. Y por otro lado, tenemos derechos que podemos oponer ante las personas que lo recibieron y que administran de alguna manera esa información de nosotros, que se considera pues personal y sensible. Y las sanciones, Dani, que son realmente, según entiendo, cuantiosas al respecto de un mal uso de la información. Muchas veces los empresarios incorrectamente tienen temor de emplear aplicaciones que estén en la nube. Y para los que conocemos toda esa materia, el tener información en la nube, al contrario, añade procesos que van a ayudar a que la seguridad de la información se encuentre resguardada, replicada y con la posibilidad de que tú la puedas nuevamente rescatar. Y obviamente si la tecnología pues es de talla internacional, incluso tienes la posibilidad de que a través de lo que vendrían a ser los permisos para los usuarios, que no puedan bajarse toda la información del catálogo de clientes, por ejemplo, y esto evitar, digamos que delitos que se dan adentro de las empresas, tanto como la posibilidad de que alguien pueda sustraer esta información. Amigos, les vuelvo a recordar, pues todo esto es materia, ni más ni menos que de BDA Consultores y por favor, la razón de estas charlas es precisamente poder aportar con un granito de arena al conocimiento empresarial, que de ninguna manera es pequeño ni es simple, sino al contrario, tiene una gran gama de
de aristas que uno tiene que considerar con el objetivo de poder hacer las cosas bien y no luego pagar las consecuencias. Estimado Dani, hablando de lo que viene a ser el tema del cumplimiento, la tecnología y el SAT, aquí te pediría si podríamos tal vez a mediados del próximo mes dedicarle un tiempo a algo que yo creo que vale mucho la pena que los empresarios amplíen su conocimiento, sobre todo porque digamos que la Secretaría que fiscaliza lo que viene a ser el comportamiento de los mexicanos, pues ha cambiado y ha cambiado de una manera importante. Y a ver si pudieras tú aceptarnos la invitación tal vez a mediados del próximo mes para que podamos hablar de ese tema tan profundo que cuando yo te mencionaba, hablemos de lo que vendría a ser la contabilidad electrónica, inmediatamente me dijiste, uy, es un tema muy profundo, pero a modo nada más de decirles por qué tienen que conocer de este tema, en 2 minutitos, por qué tendrían ellos que escuchar este tema y la profundidad que conlleva, estimado Dani. Ok, pues así siendo muy breve, de 2014 para acá la autoridad ha invertido pues bastante en la recaudación de información de manera automatizada. O sea, se ha actualizado bastante y ha echado mano de la tecnología, hablando de la era en la que vivimos, pues, donde en la era de la información, el manejo de la información, pues debe ser algo ya prácticamente automático. Pero pues las instituciones públicas tradicionalmente venían muy rezagadas en esto, ¿no? Entonces, la autoridad fiscal, en mi opinión, pues es la que toma bandera en el esfuerzo público de asimilar tecnología para la gestión de información, y vemos que lo que antes se llevaba la autoridad en conocer 3 meses, y otros 2 en gestionarlo, y otros 6 en fiscalizarlo, y otros 6 en ejecutarlo, ahora se reduce a días, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocer más del tema? Pues vivimos una era digital y tenemos una autoridad fiscalizadora pues bastante digitalizada, eh, y que han estado haciendo su tarea en materia de la gestión de la información. Y entonces la pregunta para el empresario es, ¿y qué estás haciendo tú? ¿No? Que pues conoce a tu enemigo, decía el libro de la guerra, ¿no? Sun Tzu. Sun Tzu, sí. No es que el SAT sea el enemigo, aunque a muchos les parece de esa manera, pero si conocemos contra quién o con quién estamos jugando este juego de la empresa, las reglas de la empresa, pues sabemos cómo tomar ventaja de esto en el sentido positivo y aprovechar la tecnología en nuestro favor, para, pues hablando del tema que nos ocupa, en materia de cumplimiento, pues no tengamos sorpresas y siempre estemos pues un paso adelante de pues, lo que es la gestión pública en materia tributaria. Correcto, amigos. Pues esperemos que nos aceptes la invitación, estimado maestro Luis Daniel Barrón de BDA Consultores. Platícanos en dónde te pueden localizar. Danos tu página de internet, tu correo electrónico, tu teléfono o cualquier medio que creas pertinente para que si un empresario de cualquiera de esos temas que hemos tratado, pues pueda tomar nota y buscar a una empresa tan profesional como la tuya. Gracias, Miguel. Pues somos BDA Consultores. Nuestra página de internet es www.bdaconsultores, B de bueno, D de Daniela, de Alberto, consultores.com, y a través de correo electrónico, contacto@bdaconsultores.com. Recientemente, y a propósito de esto de tomar la tecnología en nuestras manos, pues tenemos acceso a las redes sociales, Facebook, LinkedIn, más adelante Instagram, pero a través de esas redes también pueden encontrar nuestros datos, y si ustedes ponen nuestro nombre también en el buscador de Google, pues van a conocer nuestro domicilio, números telefónicos, para no hacer muy larga esta presentación, y otros medios en los que nos podemos contactar. Fantástico, pues agradecido con tu tiempo y espero que los empresarios y los emprendedores que nos estén viendo y que nos van a ver ahora que colguemos esta información, pues puedan aprovechar sobre todo la experiencia de BDA Consultores y por supuesto la tuya, que has podido conjuntar muy bien la parte contable, la parte del derecho, para poder ahora unirlas y, como ya tu maestría lo dice, pues dar un apoyo empresarial de una manera muy integral. Te agradezco mucho, amigo. Buenas tardes.
Gracias a ti, Miguel. Un abrazo y saludos a todos los de la audiencia. Muchas gracias. Amigos, pues los esperamos próximo miércoles a las 4 de la tarde, en donde en este miércoles estará la maestra Ingrid Nájera con un invitado más, y desde luego los lunes y miércoles a las 4 de la tarde. Visiten Expo Negocios 360 y por supuesto Fortaleza Empre, que es un espacio dedicado para la red empresarial y que puedas encontrar nuevos contactos que te ayuden a seguir creciendo. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego.